grande en los cielos. Gloria al Señor. Paz de Dios en esta mañana. Dios les bendiga poderosamente. Hoy quiero ministrar tu corazón y tu espíritu con algo muy importante que la iglesia tiene que entender. Y es la bendición de estar conectado siempre a través del Espíritu Santo. Es la bendición de orar y vivir en el Espíritu. Bajo ese título, orando y viviendo en el Espíritu, quiero ministrar tu corazón esta mañana. Iglesia, quiero decirte algo, es sumamente importante. Y siempre que hablo a una persona. Hablo a usted, a usted, a usted, a usted. No hablo solamente a nosotros como conjunto de hermanos. Hablo a la iglesia, que es usted. Es sumamente importante entender la necesidad interna de cada uno de nosotros de tener una vida de oración y estar conectados constantemente con el Espíritu Santo. Pablo dijo, por los frutos los conoceréis. Te voy a explicar algo. Un cristiano que no tiene una vida de oración, un cristiano que no vive conectado al Espíritu Santo, es un cristiano que se amarga fácilmente. Es un cristiano que se revela fácilmente. Es un cristiano que por no tener esa vida de oración y esa continuidad de comunión con el Señor, el Espíritu Santo no está ahí presente siempre para guiar sus reacciones, su vida, su corazón. Y por eso es fácil que, por ejemplo, si usted con él o yo con usted o usted conmigo, en nuestra relación, tenemos una confrontación y me ofendo, me voy de la iglesia, me ofendo, te dejo de hablar, me ofendo, te dejo de amar. Necesitamos saber que el Espíritu Santo tiene que mediar en esa relación. Cuando usted ve un cristiano que usted lo llama, por ejemplo, nosotros como pastores, cuando nosotros corregimos a alguien, porque nosotros somos corregidos todo el tiempo por el Espíritu Santo, incluso por muchos hermanos. Pero cuando en el caso específico de nosotros nos toca corregir, por ejemplo, una acción mal hecha por un hermano, y el hermano al recibir esa acción se ofende y se va a la iglesia, eso no demuestra otra cosa que la necesidad que esa persona tiene de que el Espíritu Santo guíe su vida. Porque una persona que no tiene al Espíritu Santo guiando su vida se ofende y se va, no acepta la corrección, no la acepta. Desgraciadamente muchas veces hemos sido testigos de acciones como esas y nos duelen. Porque eso lo usa el enemigo para sacar provecho, no Dios. Efesios 6, 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Lo vamos a tener en pantalla también y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y es poderosa. Háblanos en esta mañana. Abrimos nuestros corazones para que sea depositada en ellos. Guía nuestra vida, Señor, a través de ella. Guía, Señor, todas nuestras acciones a través de tu palabra. Pon en nosotros un corazón, Señor, suave, dócil, manejable por tu Espíritu, para que podamos, Señor, andar siempre acorde a tu voluntad. Gracias por esta palabra, en el maravilloso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Dios, en estos últimos tiempos he podido percibir algo en el Espíritu. Ha estado levantando una generación de cristianos sin contemplación, que han querido servirle a Él. Una generación de cristianos que no ha hecho acepción de personas, pero sí ha hecho acepción al escoger lo que le conviene. ¿Por qué te digo esto? Dios está levantando una generación de cristianos que anda, que vive y que conquista en el Espíritu. ¿Por qué? Porque una generación de hombres, de mujeres, de cristianos, de santos
que ande, que viva y conquiste en el Espíritu es una generación poderosa. Es una generación que camina acorde al plan de Dios, que escucha la voz de Dios y cumple sus órdenes. No hay nada más perjudicial para nuestras vidas que una pésima relación con el Espíritu Santo. Podemos estar en este lugar, podemos congregarnos cada día, pero si el Espíritu Santo no guía nuestras vidas cada día, no somos nada. Nuestro cuerpo está, pero nuestro espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, no recibe. Diga conmigo, beneficios. Nuestra relación íntima con el Señor, ¿saben qué va a arrojar? Beneficios. Nuestra relación íntima con el Señor va a arrojar beneficios. ¿Qué es orar en el Espíritu? El apóstol Pablo nos dice: orad, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Escuche esto. Orar en el Espíritu no es la oración regular que usted hace, donde usted se postra en la intimidad de su hogar, de su casa, y usted a solas habla con el Padre, quizás por un motivo de oración personal. Una necesidad puede ser física e incluso espiritual. Orar en el Espíritu es una oración diferente. Es una oración que, en otras palabras, te quitas tú y lo dejas a Él. En esa oración, orar en el Espíritu es permitir que sea el Espíritu quien guíe, empodere y direccione tus palabras. Orar en el Espíritu es cuando tú fluyes no desde el llamado, sino desde la unción. Orar en el Espíritu es entender que es el Espíritu quien controla la oración y la lleva al Padre. Jesús le dio una importancia grandísima a la oración. Cuando usted lee los evangelios, usted puede ver cómo en todo tiempo Jesús oraba. A veces oraba solo, a veces oraba antes de cenar, a veces oraba después de cenar, oraba también acompañado, o incluso Jesús oraba muchas veces después de sanar a un enfermo. La oración en la vida de Jesús tenía un lugar especial. Especial. Jesús no hacía nada si antes no oraba. No hacía nada si antes no se relacionaba con el Padre. Pero mire esta oración que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1 al 5. No es una oración común. No es una oración común. Escuche esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica, mire esto, a tu Hijo. Es decir, glorifícame. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esta es una oración, sí, pero es una oración que no es muy peculiar escuchar, porque es una oración donde Jesucristo ora por Él mismo. Muchos de nosotros oramos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. Oramos por nuestra iglesia, oramos por el país, oramos por los presidentes, oramos. Pero esta oración que Jesús hace, donde Él ora por Él mismo, es una oración muy diferente, porque lo que Él estaba haciendo era que Él estaba delegando algo en esa oración. Él estaba delegando el resultado de esa oración en las manos del Padre. Que fuera el Padre quien hiciera lo que Él le estaba pidiendo. Mire esto. Orar en el Espíritu. Esta palabra, orar en el Espíritu,
La palabra griega traducida que quiere decir orar en, esa palabra orar en, quiere decir, escuche esto, por medio de, con la ayuda de, en conexión con, desde la esfera de. En otras palabras, no se refiere a lo que nosotros decimos, sino a lo que nosotros hacemos. Es orar con dirección. Por ejemplo, porque sé que todavía hay algunos en blanco. Pablo nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración de Pablo no era una oración común. Es la oración que envuelve al Espíritu Santo en ella. Es la oración que involucra al Espíritu Santo en esa oración. ¿Cuántas veces nosotros oramos y queremos involucrar al Espíritu Santo en nuestra oración? No, nos tiramos de rodillas o tenemos una comunión con el Espíritu Santo preciosa, pero empezamos a orar, pero no le permitimos a Él involucrarse dentro de nuestra oración para que sea Él el que accione. Por ejemplo, Él mismo dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, y habla del Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces hemos leído este versículo. ¿Cuántos lo han leído muchas veces? Toda la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Cualquier oración que usted tenga, cualquier oración que usted haga, que no contemple dentro de esa oración el propósito divino o una necesidad espiritual, está condenada al fracaso. Es decir, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Usted no tiene debilidad para orar, la debilidad suya está en pedir acorde al Espíritu Santo. La debilidad del pueblo de Dios no está en orar. Usted puede orar, pero ¿qué pide? Pero ¿cuáles son las palabras que usa en esa oración? No orar. Esto me lo dio el Espíritu Santo a sí mismo. No orar acorde a la voluntad de Dios es señal de debilidad. Porque no logramos nada. Porque no estoy hablando de oración donde usted se tira y dice, Señor, bendíceme con un auto, que no tengo auto, con una bicicleta, bendíceme, Señor, con un trabajo. No. Yo no estoy hablando de esa oración. Estoy hablando de una oración que hace eco en la vida de un cristiano. Una oración que lo empodera, una oración que lo direcciona, una oración que lo ubica en el tiempo de Dios, que puede escuchar la voz de Dios, que incluso te pones a orar y miras el reloj y para ti son 10 minutos, pero cuando tú terminas pasaron 3 horas. Es una oración diferente. Porque el Espíritu Santo es el que toma control hasta del tiempo, no es el hombre. Es orar en el Espíritu. Es una oración muy diferente. Tiene una particularidad. La oración en el Espíritu no ora por necesidades, sino por manifestación de su gloria. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Las revelaciones y los misterios de Dios les es revelado a los cristianos que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Y ahí voy a entrar en el mensaje. A los cristianos que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Efesios 6:19. Usted leyó hace el principio la oración, el versículo que tuvieron en comienzo, hasta el 18. Pero en el 19 Pablo pide algo muy importante. Después que les dijo esto de orar en el Espíritu, Él les dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, oren por mí, para que el Señor me revele, para que el Señor me muestre, para que Él me revele y lo que Él me muestre, yo solo no lo haga, sino los enseñe a ustedes. Miren la importancia de pedir acorde. Pablo era una persona estudiada. Pablo era una persona entendida desde chiquito. Bueno, la Biblia lo dice. Él creció a los pies de Gamaliel, un maestro.
Pablo conocía las escrituras, Pablo conocía todo, Pablo era un maestro, Pablo era tremenda persona en cuanto a, no lo conocí personalmente, pero en cuanto a conocimiento debía conocer bastante. Y sin embargo él le está diciendo al pueblo, oren por mí para que me sea revelado esto que necesito conocer. Eso es, de cierta forma, lo que marca la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Daniel, en el capítulo 2, la Biblia dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero lo curioso de esta historia es que Nabucodonosor llama a sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos, a sus encantadores, incluso llama a los caldeos. Y les dice, necesito que me digan la revelación del sueño que tuve, pero te tengo una noticia, se me olvidó el sueño. Mire esto. No solo era la revelación del sueño, sino que el mismo Nabucodonosor estaba diciendo que a él se le había olvidado el sueño. Entonces los que estaban destinados a revelarle el sueño, tenían que revelarle qué soñó y después qué quiere decir lo que soñó. Bien dura se la puso. Tan dura que aquellos mismos se acercaron, los caldeos se acercaron y le dijeron, lo que tú nos has dicho, cuando usted lee la palabra dice, el asunto que usted como rey demanda, eso es algo que no hay quien lo pueda descifrar. Eso es algo, rey, que salvo, mire las palabras que use, salvo los dioses cuya morada no es la carne. El asunto que usted quiere que nosotros le respondamos, los únicos que lo pueden responder son los dioses cuya morada no es la carne. Es decir, ninguna persona que tenga una relación carnal con el Señor va a recibir nunca respuesta de Dios en cualquier asunto. Salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Y de pronto apareció Daniel, un joven lleno del Espíritu de Dios. Un joven lleno del Espíritu Santo. Un joven lleno de revelación, lleno de palabra. Y lo llaman. Y Daniel mismo le dice a Nabucodonosor, hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y bueno, todos conocemos el resultado. Le reveló el sueño y le reveló el significado del sueño. La oración en el Espíritu no ora por una necesidad, sino por una revelación. Muchos de nosotros andamos, buscamos y todo lo hacemos, pero no tenemos esa revelación. Vuelvo al principio. Por sus frutos los conoceréis. Estamos viviendo un tiempo, y es así, donde solamente hay un camino para la iglesia, es vivir en el Espíritu. No hay otro. Siempre he dicho algo y lo voy a seguir diciendo siempre. Lo peor que le puede pasar a usted como cristiano, lo peor que le puede pasar a usted como iglesia escogida de Dios y redimida por Cristo, es creerse salvo y no serlo. Lo peor que nos puede pasar es pensar que tenemos el pasaje y no montarnos en el bus. Porque es duro congregarnos, levantarnos, asistir y creer que estamos haciendo las cosas bien y de pronto no calificaste. Porque la misma palabra nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Lo cual quiere hablar algo relacionado con esto. ¿Y cuántos nosotros le decimos Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces el Señor nos enseña algo muy importante. Y es que hay dos iglesias conviviendo bajo un mismo templo. La iglesia carnal y la iglesia espiritual. Esto usted no lo va a escuchar en muchos lugares. Porque estas son palabras que retan nuestra obediencia. Estas son palabras que retan nuestra soberbia. Estas son palabras que retan nuestra arrogancia.
Por lo general no la aceptamos, no la recibimos. Y siempre que la escuchamos, eso no es conmigo, eso es con el de al lado. No, eso no es con el de al lado, eso es contigo y conmigo. Eso es contigo y conmigo. La iglesia carnal. Si usted fuera pastor y se subiera aquí cuando usted está predicando, usted pudiera ver quién es el que ronca, quién es el que duerme, quién es el que pestañea, quién es el que cabecea. Desde aquí usted lo puede ver todo. ¿Quién es el que está constantemente mirando el reloj esperando que se acabe el culto? Porque recuerde, no está alimentando el espíritu, está alimentando la carne. Llega, ya, no lo ves más. Si tienes un recado tienes que llamarlo por teléfono. Yo estuve congregado muchos años. Y yo siempre, yo iba y me despedía del pastor. Siempre iba y me despedía del pastor. Mira, a mí me encanta, Ricardito siempre viene a despedirse de mí. Y no porque yo me haga reverencia. No. Es que eso habla de amor, eso habla de agradecimiento, eso habla de honra. Siempre viene. Y otros hermanos aquí también lo hacen. No es el solo, no te lleves tú toda la gloria. Pero siempre es importante entender que Dios nos está uniendo con un propósito, es entrar al cielo, entrar en amor, entrar en coinonía, entrar en el mismo espíritu. Y todo eso te lo revela el Espíritu Santo. Es importante entender, cuando hay carnalidad en nuestras vidas y esa carnalidad guía nuestras vidas, usted lo puede ver. Mire, la iglesia carnal, el Espíritu los guía a la iglesia, pero la carne los empuja a la calle. La iglesia carnal, nada más que tienes que meterte en su cuenta de Facebook. Su cuenta de Facebook parece un canal de Discovery Channel. Ponen de todo menos de Cristo. De todo menos de Cristo. Yo conozco tristemente un siervo de Dios. No me pregunte el nombre, no lo digo, yo no acostumbro a decir nada de eso. Que yo creo que en mi vida he visto un solo versículo de Dios en su página. Y es pastor. Y dirige una congregación. Y usted puede conocer cualquier plato de comida si usted va a su página, pero nunca va a conocer al Dios de los cielos a través de su página. Y es un medio social. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú eres, eso es lo que vas a derramar, lo que las personas van a ver en ti. Lo que las personas van a ver en tu vida personal se va a manifestar en tu vida interna. Tú nunca vas a poder dar lo que no tienes. Si eso es lo que estás poniendo, es porque no tienes del otro. La Biblia dice que los que son de la carne piensan con la carne, o piensan en la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si tú eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, mira, tu Facebook tiene que hablar de Cristo, tu vida personal tiene que hablar de Cristo, tu testimonio tiene que hablar de Cristo. Es inconcebible que tú te reúnas con un amigo, con un hermano, con un familiar y no le hables de Cristo. Porque aunque no lo creas, estás negando a Cristo. Porque tú fuiste traído, llamado de las tinieblas a la luz admirable, para un plan y un propósito. Dios no te trajo o no te escogió para que solamente gozaras de beneficios o para que vivieras la vida. No. Dios quiere que tú afectes a alguien, que alguien conozca a Cristo a través de ti. Dios quiere usarte a ti para bendición de otros, como usó a su Hijo para bendición de todos. La iglesia espiritual es la iglesia que vive y acciona bajo el Espíritu. Es la iglesia que se siente comprometida, la iglesia que forma parte de un plan y un propósito. Si usted no se siente parte, mire esto, si usted no se siente parte de ese plan y ese propósito, usted no es un cristiano espiritual, es carnal todavía. La Biblia dice que el Espíritu mismo nos atestigua, nos enseña y nos guía y nos muestra que somos hijos de Dios.
Y uno que se siente hijo de Dios acciona como hijo. Si a usted el Espíritu se lo ha mostrado y usted no lo ha, porque Él se lo muestra, se lo ha mostrado y usted no lo ha entendido, no lo ha visto, no lo ha percibido, es porque usted todavía no ha entrado en el área espiritual como debe entrar. No ha entrado. La iglesia espiritual no es la iglesia que cuenta con Dios, sino el Dios que cuenta con ella. Dios no te va a fallar, no te preocupes por Él. Dios no te va a decir no tengo, no te preocupes por Él. Dios es el que te va a decir tú me vas a fallar o tú puedo contar contigo. Yo me acuerdo hace años en la iglesia del pastor Oscar, cuando estaban en el otro templo, hace años ya, principio del ministerio. La congregación estaba llena. Estaba una hermosa presencia del Espíritu Santo. El siervo había traído una palabra poderosa esa noche. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado allí donde hoy me siento, allí mismo. Y el pastor empezó a predicar y bajo la unción del Espíritu se acercó a mí, me agarró mi mano, me la levantó. Yo miré esto y me dijo, así te dice el Señor, dime si puedo contar contigo. Dime si puedo contar contigo. Yo no conté con Dios. Él me pregunta a mí si puede contar conmigo. Él me pregunta a mí si puedo contar contigo. Es importante entender esto, iglesia, porque si usted no entiende esto, usted no va a entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted no va a entender lo que Dios quiere hacer en su vida. La iglesia espiritual es la iglesia que se congrega, es la iglesia que ayuna, es la iglesia que lee, es la iglesia que alaba y es la iglesia que predica la palabra. Usted dice, se parecen, pero son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que uno da frutos, pero la otra es estéril. Uno, el espiritual, da frutos. El que no es espiritual es estéril. Una alimenta la carne, la otra alimenta el espíritu. Mírese en su interior. Como me miro yo, y pena me da de la respuesta que sale de mi corazón. No sé del suyo. Mírese en su interior y sea sincero, no peque. Y piense qué es lo que usted está alimentando en su vida, la carne o el espíritu. Hay hermanos que yo sé lo que han hecho. Y yo nunca los he llamado y les he dicho, hermano, ¿por qué esto? Porque sé que me van a decir una mentira y los voy a llevar a pecar. Y no les pregunto, porque la respuesta que me van a decir es mentira. Y ahí yo estaría a ellos empujándolos directo al infierno. No les pregunto. Se los dejo al Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo más difícil para un pastor? Para Jesús lo fue. Alimentar las ovejas. Eso incluye guiarlas, eso incluye todo, pero alimentar las ovejas. Porque quiero decirle algo. Cuando usted ha ido a un restaurante con, por ejemplo, con un grupo de personas, de amigos, a la misma familia, hermano, siempre hay un bendito amigo o familiar que a todos les gustó la comida, pero a esa persona no. A todos les gustó el restaurante, pero a esa persona no. No sé si a usted le ha pasado. Y toda la noche usted tiene que vivir con la cara amargada de ese hermano, porque no le gustó. Pues así mismo sucede en la iglesia. Así mismo sucede cuando se alimenta la congregación. A Jesús le pasó. Mire, le voy a decir algo. Una de las cosas más difíciles que para nosotros como pastor, pero hay que hacerla y hay que decirla, es alimentar las ovejas que han hambre sin que las demás se dañen. ¿Y cuáles son las que se dañan? Las que no tienen hambre, las que no son espirituales, las que son carnales. Son ovejas, pero son carnales. A Jesús le pasó constantemente. Muchos recibían la palabra de Jesús con gozo, pero muchos la rechazaban. No se veían identificados con esa palabra. Usted tiene que verse identificado con esa palabra, porque si usted fuera santo y tan justo, ya no estuviera aquí con nosotros.
Todos nosotros tenemos que vernos identificados con cualquier palabra, cualquier área que no nos guste, es una realidad. Mire, cuando usted oiga algo, escuche algo que esté escrito en la Biblia, que salga de la boca del pastor, pero que usted en su interior, usted sabe que es verdad. Pero muchas veces el orgullo, la arrogancia y el ego no nos deja recibirla y aceptarla. Pero si usted sabe que es verdad, acéptelo en su vida y cambie. No hace nada con aceptarlo cada domingo y cada martes y no cambiar. No hace nada. Es como el hermano o la hermana que se pone bravo y se va a otro ministerio. ¿Qué usted cree que está haciendo? Llevándose el pecado a otro lugar. Y si aquí no te gustó lo que el pastor te dijo, allá Dios te va a poner otro peor, que te va, mira, a dar en la cabeza, porque es lo que quiere, es que tú cambies y que tú destruyas ese gigante que te está moviendo de iglesia en iglesia y que te está haciendo caer y que sabe a dónde te va a llevar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si anduviéramos en el Espíritu? Los que son del Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que oran en el Espíritu, los que permanecen en el Espíritu, los que viven en el Espíritu, no dan problema. No dan problema. Porque ese es el beneficio de vivir en el Espíritu. ¿Por qué usted cree que el Señor nos lo mandó? ¿Para que lo conociéramos a Él solo? No, también para que lo entendiéramos y para que fluyéramos y para que anduviéramos bajo el Espíritu. La oveja con hambre quiere comida, quiere servicio. La oveja con hambre quiere ministerio. La oveja sin hambre no quiere escuchar ni ser confrontada. La oveja sin hambre todo le parece ofensivo y personal. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo. Mire, orar y andar y accionar en el Espíritu es tan importante que cuando no se aplica crea división, separación y malestar. Grupo de hermanos les aman orar, aman adorar, aman alabar. Pero aquel que no entiende eso, porque aunque se congrega y quiere ser salvo, pero no anda en el Espíritu, no ama adorar, no ama alabar, no ama ayunar. Entonces es un contrapeso en ese grupo de hermanos. Es decir, puedes contar con el grupo, pero no puedes contar con él, porque no está en el Espíritu. Porque no está en el Espíritu. Yo le preguntaba al Señor hoy en la adoración: Señor, ¿por qué muchas veces endurecemos nuestros corazones? En todas las áreas, en los ministerios, en el compromiso, en la ofrenda, en el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta fue esa: porque no anda en el Espíritu. Si anduviera en el Espíritu, no tuviera control sobre su vida, yo tuviera el control de ella. Y es una realidad. Si andamos en la carne, todo lo vamos a analizar, todo lo vamos a llevar a la mesa de disensión, todo lo vamos a estar pensando, porque no es el Espíritu quien nos está guiando. Es la carne y sus deseos pecaminosos. Y la carne no es gobernada por Dios. No le voy a decir el nombre de quien la gobierna. Tenemos que entender que cuando no vivimos en el Espíritu, aunque usted no lo crea, somos ovejita negra. Sí, hermano, hasta un consejo. Me acuerdo hace unos años, yo estaba ayunando, mi esposa también, estábamos ayunando y fuimos a una fiesta. Y hubo una hermana allí, una hermana en Cristo, que me dijo: pastor, ¿y por qué no come algo? No, hija, no. Pastor, no, hija, no. Pastor, hija, estoy ayunando. Pero pastor, usted habla con Dios y le pide permiso a Dios, Dios lo va a entender. Y usted le pide permiso a Dios y Dios lo va a entender, pastor. Esas son las respuestas que tú vas a recibir de una persona que no entiende el compromiso, que no entiende el ayuno, que no entiende tu relación con Dios. Esas son las respuestas de una persona que no entiende que en ese momento, frente a esos alimentos, tú estás siendo probado para ver si de verdad tu amor por Dios y tu amor y tus principios te mantienen fuerte y parado delante de la tentación.
Esa es la persona que quiere sacarte del proceso, pero no entiende que el proceso es lo que te está ayudando para llegar al suceso. Pero si tú eres entendido y andas en el Espíritu, tú le respondes así. Pero si tú no eres entendido y estás haciendo un esfuerzo en el ayuno, porque la congregación entró en ayuno, y bueno, vamos a ayunar porque todos han ayunado. Mi amor, vamos a ayunar porque llevamos 5 años y no ayudamos. Mira, aquí hay hermanos que llevan 6 años y yo sé que nunca han ayunado. Y todos los años aquí se ayuna. Todos los años aquí se ayuna. 3 días, 15 días, 21 días. Todos los años entramos en ese ayuno. Y yo sé que hay hermanos que nunca han ayunado. Y esto no es para beneficio mío, es para beneficio de ellos. Por eso es que las fortalezas siguen ahí. Por eso es que las reacciones adversas a propósito de Dios siguen ahí. Porque no esclavizan, no deterioran, no destruyen, no quitan, no sacan de su vida aquello que tienen que sacar. Por eso siguen ahí. Y cada año se empoderan más. Y cada año toman más territorio. Porque no alimentamos el espíritu. Cuando usted entra en ayuno, confíe en lo que le voy a decir. No porque soy su pastor, sino porque le va a pasar. Ese día que usted entró en ayuno es cuando lo van a invitar a comer. Es cuando va a llegar a su centro de trabajo. Y nunca había una mesa buffet, pero ese día pusieron una mesa buffet. Es cuando su jefe se le va a acercar y el bendito nunca te saludaba ni cuando entrabas por la puerta. Pero ese día te dijo, ¿tú sabes qué? Hoy voy a invitarte a comer. Ese día es cuando van a venir las mejores invitaciones, las mejores mesas y los mejores alimentos a tu vida. Pero no van a venir de parte de Dios, porque Dios no rompe ni altera el proceso. Van a venir de parte del enemigo, para que una vez que tú rompas el proceso, tu motivo de ayuno y de oración sea destruido. Y el poder ir delante del tribunal de Dios y decirle, no se lo puedes entregar porque te falló. Créame, se lo digo con entendimiento espiritual. Créame que así funciona. Las puertas que abra, Él la usa. Él la usa. Y la va a usar contra tu finanza, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu vida, contra todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees. Porque te tengo una noticia, tú no eres amigo de Él. Él no te creó, te creó Dios. Y todo lo que es creación de Dios es enemigo de Satanás. Todo lo que tenga que ver con Dios, donde Dios haya puesto la mano, quiero decirte que es enemigo acérrimo de Satanás. Porque la luz y las tinieblas, y dentro de ti descansa el Espíritu del Dios eterno. Y Él lo puede ver, Él lo puede oler, Él lo puede intuir. Y Él no quiere que ese espíritu esté ahí. Él quiere que ese Espíritu Santo te abandone, porque Él te lleva al pecado y tú estando en pecado no lo puedes poseer. Por eso no hay nada peor que le cause más dolor de cabeza, que le cause más problemas a Satanás, que un cristiano que ora, que un cristiano que ayuna, que un cristiano que predica, que un cristiano que se compromete, que un cristiano que se congrega, que un cristiano que levanta las manos al cielo y no va a levantarlas al hombre, que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No acude al brujero, no acude al idólatra, no acude al adivinador, acude a Dios. Y si no tiene respuesta, dice, Dios está trabajando. A veces nos desesperamos como Saúl y no esperamos la respuesta de Dios y corremos al adivino, al brujero. Gálatas insensatos, haber empezado en el espíritu y terminan en la carne. Así le dijo Pablo. Y muchos de nosotros comenzamos en el espíritu y vivimos en la carne. Números 22 nos trae la historia. No lo busque, se lo voy a decir. Balaam y Balac. Balac llama a Balaam y le digo, te voy a traer porque Balaam es un profeta, para que maldigas a Israel. Te voy a llamar, te voy a dar honra, te voy a dar dinero, te voy a dar posesiones, pero me hace falta que vengas y desde lo alto maldigas a Israel, porque lo que tú digas, eso va a suceder. No le voy a contar la historia completa porque usted puede leerla. La Biblia dice que Balaam enalbardó su asno y salió allí y se fue con los príncipes. Iba a maldecir a Israel. Pero la Biblia dice que en el camino pasó algo. Que el ángel de Jehová se paró en el camino y no dejaba pasar el asna.
Y Balaam le daba golpe al asna y no lo dejaba pasar. Y si el asna se movía para acá, el ángel se movía para acá. Y si el asna se movía para acá, el ángel se movía para acá. Y llegó un momento donde lo apretaba contra el camino, contra las espinas. Y Balaam le daba golpe, 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 hasta que el asna se viró y le dijo: ¿por qué me pegas? El espíritu diciéndole a la carne: ¿por qué me pegas? ¿No acaso he estado contigo por muchos años y en algún momento te he fallado? No, no siempre te he obedecido. No siempre he hecho lo que tú dices. Sí, entonces ¿por qué me pegas? ¿Sabe lo que pasó? Que el burro, el asno, el caballo, lo que usted quiera, el donkey en inglés, pudo ver el espíritu delante, pudo ver el ángel de Jehová parado, pudo ver la palabra de Dios, pudo ver la señal de Dios, la orden de Dios de no pasar. Y el profeta no la veía. ¿Y sabes por qué el profeta no la veía? Cuando usted lee la historia, no la veía porque el profeta vivía afanado por el dinero que iba a recibir y era incapaz de ver el espíritu. Y el mismo profeta, cuando el ángel de Jehová se le revela, le dice: mire las palabras: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. No veía, no escuché. Dejó la espiritualidad y entró en la carnalidad y ansió el dinero, la deshonra. Y en ese momento el espíritu de revelación se separa de él y no puede ver la voz de Dios. Un ejemplo de lo que nos puede pasar en nuestras vidas por no andar conectados con el espíritu. Usted ve al hermano que va y usted no va porque para usted es una pérdida de tiempo, pero el hermano ya recibió una revelación y sabe que si va, Dios va a hacer algo en ese lugar. Muchos se van a reír de ti, pero que no saben que ya Dios te habló. Muchos te van a criticar porque no saben que ya Dios te va a llevar y Dios te mostró. Porque cuando Dios le habló a Josué, le dijo: mira, yo te he entregado Jericó. Es decir, mira, Josué, lo que tú vayas a hacer ya no determina, solo necesito obediencia porque ya yo la entregué. Ya sin pelear, la ciudad era de ellos. Los muros estaban en el piso prácticamente. Ya sin pelear, mira, yo te he entregado Jericó. Ahora necesito tu obediencia. Eso era imposible para un corazón humano analizar, pensar y creer eso. Que con el sonido de las trompetas y el silencio de los hermanos, se iban a caer las murallas. Pero te tengo una enseñanza. La Biblia dice que Josué reunió a todos aquellos que iban a ir allí, a todo el pueblo, a los sacerdotes delante de las trompetas. Y el objetivo, la estrategia militar y espiritual más que toda de Dios fue esta: que todo el pueblo marche en silencio. Que todo el pueblo marche en silencio. ¿Por qué? Si adorar es hermoso, si cantar es poderoso, si cuando tú adoras las murallas caen, cuando tú exaltas a Dios, las penas se van, las enfermedades se sanan. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios sabe que dentro del pueblo espiritual también está el pueblo carnal. Y la murmuración, esto es una locura, esto no va a suceder, de esta forma no se destruyen las murallas. Eso puede hacer que las cosas hagan que contaminen a los otros y no crean. Y Dios prefirió que fueran en silencio porque Él era el que iba a hacer las cosas. Y al grito, al sonido de la trompeta o del chofar, todos gritaran y las murallas cayeron. Porque había muchos cristianos carnales. Había muchos carnales dentro del pueblo. Querían libertad, querían ser libres, querían conquistar, pero no les interesaba nada del plan y el propósito de Dios. Y esos Dios los quería mantener callados. Por eso dijo: para no hacer acepción ni disensión entre uno y el otro, todos callados, y hagan esto 7 veces. Porque una papa podrida puede contaminar un saco. Una acción negativa puede influir muchas veces más que una positiva. Y Dios le dijo: todos callados. Cuando tú alabas, no solo debes alabar desde el entendimiento, sino desde el espíritu. Por eso cuando tú alabas, hermano, me duele ver a algunos, es mirándome. Ustedes me quieren mirar, yo le doy mi dirección, vaya a mi casa, no me mire.
¿Qué hace mirándome? ¿Qué hace mirándolo aquí? ¿Qué hace mirando para allá? ¿Qué hace? No, usted viene a adorar, a alabar. No pierda la bendición de hacerlo. Cierre los ojos, comuníquese con Dios, métese en el espíritu. Por eso los que son carnales se paran como un soldado, pero los que son espirituales usted los ve saltando, usted los ve gozándose, usted los ve manifestándose en el Espíritu Santo, porque sienten el gozo de Él. No se ofendan, pero es verdad. Esto lo entiende el que lo ha experimentado. Y si usted no lo ha experimentado, pídale al Señor, lo quiero experimentar. El Señor te va a decir, bueno, comienza. ¿Viniste a verme a mí o a verlo a Él? ¿No? Déjelo que Él sea el que lo haga todos. Porque muchos solo alaban y oran con la mente, pero no con el espíritu. Con la mente, pero no con el espíritu. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando alabamos con la mente, cuando alabamos con la carne, nada de lo sobrenatural o nada de lo que Dios tenga para tu vida se te va a revelar. Nada se te va a revelar jamás desde lo natural. Nada. Por eso tienes que entrar en la presencia de Dios. ¿Y te van a gritar locos? Sí. ¿Y te van a gritar arrebatados? Sí. Pero la Biblia dice que lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Que griten, es poder de Dios. Que griten, es poder de Dios. Pablo nos cuenta en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, sobre su aguijón. La respuesta al aguijón de Pablo se le reveló porque Pablo estaba en el Espíritu. Cuando usted lee la Biblia, Hechos capítulo 10, dice la Biblia que Pedro tuvo una visión, ¿se acuerdan? Y lo que puedo comer y lo que no puedo comer y las 4 puntas, ¿se acuerdan? Bueno, la respuesta a esa visión de Pedro fue dada por Dios porque Pedro estaba en el Espíritu. Dice que le sobrevino un éxtasis. En el Espíritu recibió la respuesta a Pablo. En el Espíritu recibió la respuesta a Pedro. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 1 que Ezequiel vio visiones. Y desde esas visiones vio los cielos abiertos. ¿Y por qué se le revela al profeta? Porque estaba en el Espíritu. La Biblia dice, cuando usted lee el libro de Isaías, esta es la visión de Isaías, hijos de Amós. ¿Y usted cree que Isaías estaba sentado en un taburete, en una silla o debajo de una mata de mango, leyendo un libro, comiendo un mango? No, Isaías estaba en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y solo en Espíritu se revela. Entonces, ¿por qué no podemos andar en Espíritu? Si solo en el Espíritu se revela. Dios no se revela en la carne. Si se hubiera revelado en la carne, Balaam hubiera visto. Pero no pudo porque se estaba revelando en el Espíritu. En ese poder de oración, el poder que hay detrás de orar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, te mantiene conectada, iglesia. Te mantiene enfocada. Es decir, dejas de pasar de dar dolores de cabeza a ser alguien entonces ahora que quiere funcionar y accionar para el reino de Dios. Apláudele sin pena. Entonces le damos dolores a Dios, dolores al pastor, dolores al ministro y hasta al vecino por andar en la carne. Cuando si anduviéramos en el Espíritu, todo esto se nos revelaba. Todo esto se nos revelaba. La iglesia, hoy más que nunca, escuche bien, necesita involucrarse con el Creador. La iglesia hoy más que nunca necesita que se levanten intercesores, que se levanten adoradores, que se levanten personas con hambre, con sed del Espíritu Santo, porque Dios quiere revelarse. La Biblia dice que toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. ¿Dónde está tu manifestación? ¿Dónde está tu manifestación? Porque te recuerdo algo, alguien está esperando por esa manifestación.
Alguien está esperando para que su matrimonio se sane. Alguien está esperando para que su enfermedad se vaya. Alguien está esperando para conocer al Dios vivo. Y Dios te va a usar a ti. No va a usar un periódico, no va a usar la radio, no va a usar la televisión. Eso es para el impío. Dios te va a usar a ti a través de su Espíritu. Pero ¿cómo vas a recibir direcciones si no hay relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Dios te quiere usar. Dios te quiere levantar. Y Dios quiere tocar a muchos a través de ti. Hay muchos que pueden hacerlo. Hay hombres y mujeres que tienen que entender el poder que hay detrás de andar en el Espíritu. Y vas a pasar de ser un criticón, un señalador, a ser alguien que manifiesta la gloria de Dios. A ser alguien que Dios puede hacer. Porque si con Moisés tomó 5 millones de personas y cruzó el desierto, si con Josué tomó una ciudad, si con Noé lo subió a una barca, ¿cuánto más puede hacer con una persona que le crea? El Espíritu de Dios descansaba sobre Daniel. El Espíritu de Dios descansaba. Y no solo el sueño a Nabucodonosor fue, se le dio más sueño. Y cuando Daniel escuchó que el rey había dicho: si no me descubren el sueño, a todos los voy a matar. Y en eso entraba Daniel. No lo sabía, que Daniel lo iban a matar también. Y no estaba ahí, pero escuchó que a todos los adivinos, a todos los adoradores, a todos los encantadores, todos tenían que morir si el sueño no era revelado. Dice la Biblia que Daniel fue a su casa allí, vio a sus 3 amigos y le dijo: oye, vamos a meternos con papá. Necesitamos entrar en oración, porque allí estaban los 3 compañeros, así lo llama la Biblia. Y se metieron con el Dios vivo. Y la misericordia de Dios descendió del cielo. Y Dios le dio la revelación. Y gracias a Daniel, ninguno de los otros encantadores murió, porque él le dijo a aquel capitán: no tienes necesidad de matar a nadie, porque yo le entregaré la revelación al rey. La Biblia habla de José. Y dice que José en la casa de Potifar, la casa de Potifar fue bendecida grandemente. Que todo lo que tocaba José era prosperado y bendecido. Todo. Y Potifar lo pudo ver, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y en él había revelación, en él había certeza, seguridad. Lo que hablaba José, eso era lo que pasaba. Lo que hablaba Daniel, eso era lo que pasaba. Porque el Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y ellos vivían en el Espíritu. Por eso cuando Pedro miró a aquellos 2 que le estafaron, ¿se sabe el nombre? Zafira. Les dijo: y ahora mismo se van del aire. Y ahí mismo dice que tuvieron que ser sacados con los pies por delante. Cuando tú estás conectado en el Espíritu, tú sabes lo que va a pasar antes que suceda. Esas son las bendiciones de andar en el Espíritu. Tú no fuiste traído a este lugar para seguir en la carne. Tú no fuiste traído a este lugar para que uno se desgargante tratando de hacerte entender que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y Dios quiere cumplirlo no con el vecino ni con el que trabaja al lado, sino contigo, con tu persona. Dios cuenta contigo. Mira, Dios te puso en este lugar. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros? Te voy a decir algo, a ver si también estás seguro. Cuando Dios asigna a una persona a un ministerio, es para que esa persona predique, es para que esa persona trabaje, es para que esa persona, escuche bien, aplique el plan y el propósito de Él en su vida. Pero también es para que esa persona apoye el ministerio. ¿No lo sabía? Nos enteramos, es para que esa persona con sus ofrendas y sus diezmos apoye ese ministerio. Porque Dios no quiere que tú seas solamente un collarcito, una monedita de oro. No, Dios quiere y se voy a contar con Él porque lo necesito a Él ahí también. Y es ahí donde no le fallamos por no andar en el Espíritu. Ayer hablaba yo con un hermano que me estaba haciendo un trabajo y me dijo: pastor, si usted sabe lo que nos pasó en el grupo de alabanza, un ministerio que lleva años, estamos en grupo de alabanza. Y yo le dije: ¿por qué? Porque llegó una hermanita que toca el grupo de alabanza y traía un vestido todo escotado por aquí atrás. Y cuando el pastor la vio, el pastor con mucha humildad se acercó a su familia y le dijo: hermanos, hacen falta, a ver si le buscan aunque sea un yaquisito,
un abriguito o hacer una sabanita a la hermana, pero la hermana no se puede subir al altar así como anda, que se le ve desde ahí arriba hasta aquí abajo. Eso es falta de respeto, eso es deshonra a Dios. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias de no andar en el Espíritu? La familia completa se fue de la iglesia. Se ofendieron. Cuando no andas en el Espíritu eso pasa. Porque quien responde es la carne. Porque no hay que ir tan lejos para entender que el Espíritu Santo te va a confrontar. Y tú tienes que saber si está bien o está mal lo que traes puesto. No hay que ir tan lejos para saber que aquí se ministra santidad, se ministra la presencia de Dios. Que quien se sube aquí tiene que andar más que recto. Usted puede tener la seguridad de que siempre que desde aquí se ministre adoración, siempre que desde aquí se ministre alabanza, esos que están parados ahí tienen que darle cuenta a ustedes y a mí, porque esos que están parados ahí no están aquí para ministrar pecado, sino presencia de Dios. Por eso aquí no se recibe, aquí no se permite lo que a Dios no le gusta. Ahí abajo, bueno, nos arreglamos con el Señor cuando usted quiera, pero aquí arriba hay que andar derechito. Derechito. Y si tengo que volver a la pista, vuelvo. Y si tengo que volver a las maracas, vuelvo. Pero a eso me llamó Dios. Y el pastor le dijo a la congregación: hermano, les voy a decir una cosa. Yo tengo que decir de aquí lo que me dice Dios a mí. Si yo me subo aquí para complacerlo a usted, dejaría a Dios de estar sobre este ministerio. Entonces, ¿a quién le vamos a ser fiel? ¿A Dios o al hombre? Pero muchas veces, ¿saben qué? Nos callamos la boca. No hablamos porque se hieren y se van. Oh, pero el hermano es uno de los que más apoya el ministerio. Mire, esto lo aprueba, lo apoya y lo bendice Dios. Si se tiene que ir por pecado, Dios no quiere que una persona apoye el ministerio y haya pecado en ella. No. Ese dinero no, sí, sirve, pero ese dinero no va a definir el llamado que Dios tiene sobre tu vida. Ni va a dejarse de pagar nada, porque esto lo paga Dios. Pero hay que andar en el Espíritu. Porque hoy más que nunca, los que andamos en el Espíritu, no vamos a andar desapercibidos, sino conectados con Dios. Nuestras lámparas siempre estarán llenas. Dale un aplauso a nuestro Dios.